Tómate tu tiempo, porque la prisa es la enfermedad de los débiles. Vivimos en un mundo que exige velocidad, que exige respuestas inmediatas, que sofoca cualquier silencio como si fuera un pecado. Pero Nietzsche nos invita a invertir esta lógica. No es en el ritmo acelerado de la multitud donde encontrarás tu verdadera fuerza, sino en la pausa, en la demora, en el tiempo que parece escaparse, pero que en realidad se construye. Cada minuto que te dedicas a ti mismo, lejos de la tiranía del reloj, es un minuto que no se doblega ante el poder de los demás. Es en este espacio aparentemente vacío donde lo invisible se transforma en poder, donde la fragilidad se reconstruye en acero. Nietzsche veía el tiempo como un aliado oculto. Sabía que la maduración de las grandes ideas no ocurre en segundos, sino en largos silencios, casi insoportables. Por eso no decía, corre para deshacerte de tu debilidad, sino, permítete vivir la lentitud que revela tu fuerza, porque la debilidad no desaparece con la violencia de un instante, se disuelve en la paciencia y el coraje de quienes aceptan vivir con ella hasta que se transforma en algo nuevo. Lo que los impacientes llaman debilidad, los sabios lo llaman proceso, y un proceso requiere tiempo. ¿Has notado alguna vez cómo un árbol no se apresura a crecer? ¿Cómo una montaña no necesita justificar su lentitud para alcanzar la grandeza? Lo mismo te aplica a ti. La fuerza que buscas no se esconde en un instante milagroso, sino en cada instante en el que te niegas a rendirte. Nietzsche creía que la vida está hecha para ser soportada, no para ser aliviada. Es en el peso de los días donde se forja la grandeza. Es en el esfuerzo diario, casi invisible, donde se revela la verdadera fuerza. No es en un instante de 23 minutos, sino en el ritmo infinito de la vida donde ocurre la transformación. Dijo, conviértete en quien eres. Y esta frase no es una invitación a la prisa, sino a la eternidad. Convertirse es un verbo que no conoce atajos, es un camino que se extiende sin pedir permiso, es una llamada que resuena incluso cuando intentas silenciarla. Tu fuerza no nace de una técnica rápida, ni de un truco para borrar el dolor, sino del lento arte de enfrentarte a ti mismo, de permanecer contigo mismo sin huir. El tiempo, ese enemigo al que todos temen, es en realidad el maestro que moldea a quienes tienen el coraje de soportarlo. Imagínate frente a un espejo. Esperas ver a un guerrero completamente formado, pero el reflejo muestra a alguien aún incompleto, alguien con cicatrices abiertas y dudas latentes. El impulso natural sería apartar la mirada, rechazar la visión, buscar algo que borre esta imagen. Pero Nietzsche diría, quédate, soporta la incomodidad, tómate el tiempo necesario para afrontar cada detalle, cada fisura, cada sombra, porque es precisamente en esta mirada prolongada donde comienza a aflorar tu verdadera fuerza, no en la negación, sino en la aceptación, no en la prisa por deshacerse de algo, sino en la paciencia para transformarlo. Quizás has intentado borrar tus debilidades a toda prisa, has intentado ocultar tus miedos, silenciar tus inseguridades, correr más rápido que tu dolor. ¿Y qué has encontrado? Siempre regresa, siempre resurge, siempre grita más fuerte cuando se silencia. La prisa solo enmascara, el tiempo cura, el tiempo expone, diluye, reconfigura. Y Nietzsche sabía que toda sanación auténtica requiere exposición al sufrimiento, no huir de él. Por eso nos invita a caminar despacio, como quien cruza un desierto sin atajos, porque solo en la travesía completa se alcanza el oasis. La verdadera fuerza no es la que brilla de repente, como un rayo que hende el cielo, sino la que se sostiene incluso cuando nadie la ve. La verdadera fuerza es silenciosa, paciente y resiliente. Se toma su tiempo porque sabe que sus cimientos son demasiado profundos para derrumbarse. Es a esta clase de fuerza a la que se refiere Nietzsche, y es a esta fuerza a la que nos guía cuando dice, tómate tu tiempo. Porque solo quienes se atreven a caminar al ritmo de la eternidad pueden revelar la fuerza que esconden en su interior. Ahora, deja que este pensamiento se expanda en tu interior. ¿Cuántas veces has intentado acelerar un proceso que requería calma? ¿Cuántas veces te has dado por vencido porque el tiempo te parecía demasiado largo? Nietzsche, con su voz cortante y su filosofía casi cruel, te recordaría que la impaciencia
es una especie de debilidad disfrazada. Te retaría a aceptarla. Lentitud, a reconocer que tu fuerza florece no bajo presión, sino bajo la permanencia. El tiempo no es tu enemigo, es tu herramienta. Es el cincel que talla el mármol áspero de tu vida hasta revelar la estatua que eres en tu interior. Y aquí comienza tu viaje. Un viaje que no borra nada, sino que lo transforma todo. Un viaje que no requiere 23 minutos, sino toda una vida. Un viaje donde cada segundo se convierte en un aliado y cada retraso en una revelación. Nietzsche no te llama a correr, te llama a perseverar, a resistir, a transformarte. Y es en este devenir donde se revelará tu verdadera fuerza. Nietzsche nunca creyó que la fuerza surja de la comodidad. Al contrario, afirmó que todo verdadero crecimiento proviene del peso que soportamos. Lo que no me mata me hace más fuerte. Se ha convertido en una de las frases más repetidas en su obra, pero pocos comprenden su profundidad. No se trata solo de resistir la adversidad externa, sino de aceptar el sufrimiento mismo como una enseñanza inevitable, y el tiempo, combinado con el sufrimiento, se convierte en la combinación más poderosa para moldear el carácter humano. No es la ausencia de dolor lo que revela la grandeza, sino la capacidad de mantenerse firme ante él. Tómate el tiempo necesario para examinar tus heridas. Cada cicatriz guarda un pedazo de tu historia. Cada caída que sufriste es un cimiento que ahora sostiene tus pasos. Muchos intentan ocultar sus heridas como signos de debilidad, pero Nietzsche diría lo contrario. Son precisamente lo que demuestra tu fuerza. Nada sólido se construye sobre el vacío, se construye sobre las cicatrices de lo ya sufrido. Así como el hierro se forja con fuego, el alma se fortalece con el dolor que soporta, y el tiempo es el aliento que enfría el metal, que transforma el caos en solidez. El mundo moderno intenta convencerte de que el dolor debe evitarse a toda costa. Siempre hay un remedio para silenciar la incomodidad, una distracción para ahogar el vacío, un placer fugaz para adormecer la angustia. Pero Nietzsche veía esta búsqueda desesperada como un signo de decadencia. Creía que el dolor no debía borrarse, sino vivirse hasta el final, porque en él se esconde la fuerza que buscas. Quienes huyen del sufrimiento nunca descubren su verdadera grandeza. Quienes lo afrontan poco a poco descubren que en el caos reside una energía capaz de recrear el mundo. Imagínate en medio de una noche oscura, solo, rodeado de tus miedos más profundos. El impulso sería correr, buscar la luz, pedir ayuda. Pero ¿y si simplemente te quedaras? ¿Y si aceptaras que la oscuridad no desaparecerá en un instante, que podría quedarse contigo mucho tiempo? Es en esta permanencia donde nace la fuerza. Es cuando dejas de esperar que todo pase rápido y empiezas a perseverar que comienza la transformación. Nietzsche diría que el hombre fuerte es quien se permite atravesar la noche entera sin desesperar del amanecer, porque el amanecer siempre llega, pero solo quienes lo resisten no se rinden en medio de la oscuridad. Este es el significado del eterno retorno, una de las ideas más provocativas de Nietzsche. Imagina vivir la misma vida una y otra vez, con los mismos errores, el mismo dolor, las mismas pérdidas. Si esta idea te asusta, es porque aún no has aprendido a transformar tu vida en algo que valga la pena vivir para siempre. La invitación de Nietzsche es: tómate el tiempo necesario para moldear tu vida de tal manera que la aceptes repetida eternamente. Esto requiere valentía, requiere confrontación, requiere que veas el sufrimiento no como un accidente, sino como la materia prima de tu grandeza. Cada minuto de dolor puede ser un trampolín, cada retraso un ensayo, cada lágrima una revelación. Y aquí es donde el tiempo deja de ser una prisión y se convierte en una liberación. Cuando aceptas que no necesitas borrar tus debilidades en un instante, sino que puedes superarlas a tu propio ritmo, descubres que no hay nada en ti que no pueda transformarse. Lo que parecía demasiado peso se convierte en músculo invisible. Lo que parecía un retraso se convierte en madurez. Lo que parecía una derrota se convierte en una base. Nietzsche no se dirigía a los débiles, se dirigía a quienes estaban dispuestos a soportar el peso de la existencia, porque vivir para él era una carga. No había promesas de alivio ni recompensas fáciles, pero sí había grandeza.
Existía la posibilidad de transformarse en algo superior, en alguien que no solo sobrevive, sino que crea, que se afirma, que se transforma en una obra de arte. Para ello, era necesario el tiempo, no los minutos apresurados que exige la sociedad, sino el tiempo profundo, casi insoportable, de quien soporta su propia vida como si fuera un destino inevitable. Quizás te preguntes, ¿cuánto tardará esto? ¿Cuánto tardará mi fuerza en revelarse? Y Nietzsche respondería, toda una vida, porque la fuerza no es un punto de llegada, sino un movimiento constante. Cada día, vivido con valentía ya es fuerza. Cada silencio soportado ya es fuerza. Cada lágrima que no te quiebra ya es fuerza. La revelación no ocurre en un instante mágico, sino en la silenciosa acumulación de todos los momentos en los que te negaste a rendirte. Así que no apresures tu sanación, no desesperes por resultados inmediatos. Tómate tu tiempo, porque ese es el único camino verdadero. Nietzsche creía que la vida solo se vuelve soportable cuando aceptamos su peso como parte de nuestra grandeza. La fuerza no llegará cuando intentes liberarte del dolor, sino cuando aceptes que es parte de ti, que está moldeando tu historia, que es el martillo que esculpe tu estatua interior. Hay una fuerza que solo se revela en el silencio. El ruido del mundo oscurece tu propia voz. Los estímulos excesivos borran tu esencia y la prisa ajena sofoca el ritmo de tu alma. Nietzsche comprendió que la soledad no era un castigo, sino una escuela. Es en la soledad donde el hombre se enfrenta a lo que siempre ha intentado, evitar sus propios pensamientos. Y es también allí donde descubre lo que realmente lleva dentro. Tómate el tiempo que necesites para estar solo, porque es en este espacio silencioso donde tu fuerza secreta comienza a florecer. La multitud grita, exige, impone, quiere respuestas rápidas, quiere obediencia inmediata, quiere que te disuelvas en su ajetreo colectivo. Pero la soledad es diferente. No exige prisa, exige profundidad. Es el espejo más cruel y a la vez el más liberador. Muchos huyen de ella porque no soportan enfrentarse a lo que ven, pero Nietzsche argumentaría que solo quienes aceptan esta confrontación pueden llegar a ser verdaderamente fuertes. La verdadera fuerza no nace antes de los aplausos, sino en el silencio donde descubres que puedes sostenerte sin público. Piensa en un guerrero. No lo imagines en el campo de batalla, rodeado de enemigos, sino en su habitación, solo, enfrentando el peso de su propia conciencia. Este es el momento más difícil, el momento en que nadie observa, cuando no hay testigos, cuando la valentía no será celebrada. Es allí donde se forja la verdadera fuerza. Es en este silencio donde se pone a prueba la disciplina, donde se consolida la persistencia, donde la paciencia se convierte en poder. Nietzsche lo sabía, y por eso dijo que la soledad era una compañera ineludible para quienes buscaban la grandeza. El tiempo que pasas solo no es tiempo perdido, es tiempo forjado. Cada pensamiento que albergas sin huir, cada sombra que enfrentas sin aturdirte, cada angustia que soportas sin distracciones. Todo esto se acumula como capas invisibles de fuerza. No es una fuerza que grita, sino una que perdura. No es una fuerza que ostenta, sino una que perdura. Y cuando la vida te ponga un peso sobre los hombros, descubrirás que puedes con él, porque has entrenado en silencio, has soportado el vacío y has forjado tu resiliencia sin público. Nietzsche también habló del espíritu libre, aquel que no se deja aprisionar por las cadenas de las opiniones ajenas. Ser libre para él significaba soportar la soledad de las propias ideas, tener la valentía de pensar diferente, de ir contracorriente, de alzarse incluso cuando todos nos señalan con el dedo. Pero esta libertad no llega en 23 minutos. Requiere toda una vida de autofidelidad. Y la autofidelidad solo se alcanza cuando se acepta la soledad, cuando ya no se depende de la aprobación de los demás para sostener la existencia. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño en comparación? ¿Cuántas veces has mirado la vida de los demás y has creído que te quedabas atrás? Nietzsche diría que esta es la ilusión más peligrosa de nuestro tiempo, medir tu vida con el reloj de la multitud. El tiempo que necesitas es el tuyo, no el de nadie más.
Tu fuerza no se revelará en la prisa de los demás, sino en tu propia cadencia, en el ritmo único que solo tú conoces. Por eso dijo, tómate todo el tiempo que necesites, porque la prisa de los demás no puede determinar tu grandeza. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. No golpea con violencia fortuita para terminar rápido. Cada golpe de cincel es paciente, calculado, casi meditativo. El mármol no se convierte en arte con prisas, sino con la delicada persistencia de quienes saben esperar. Así es tu vida. Cada dolor soportado es un golpe de cincel. Cada silencio soportado es un latido firme. Cada momento de soledad es un detalle esculpido. Poco a poco, sin prisas, tu estatua interior comienza a emerger de la tosquedad. Y un día lo verás. La fuerza que siempre buscaste ya estaba dentro de ti, solo necesitaba tiempo para revelarse. Nietzsche sabía que la mayoría no soportaría este proceso. Por eso se dirigió a unos pocos, a aquellos dispuestos a soportar la soledad, el silencio y la lentitud de la verdadera transformación. Sabía que la multitud prefiere los atajos, las soluciones rápidas, prefiere borrar las debilidades antes que transformarlas. Pero la grandeza no se encuentra en los atajos, sino en el camino completo, en la valentía de no apresurar lo inevitable. Los verdaderamente fuertes no son los que corren, sino los que perseveran. Así, cada segundo que te permites estar contigo mismo, sin huir, es un segundo de revelación. Cada vez que rechazas la comparación, te acercas a tu esencia. Cada vez que decides seguir tu propio ritmo, no el de los demás, reafirmas tu fuerza. Y Nietzsche estaría a tu lado, no para apresurarte, sino para recordarte. Tu grandeza no necesita ser inmediata, necesita ser auténtica. Nietzsche nunca prometió un camino fácil, no ofreció soluciones fáciles ni atajos mágicos. Al contrario, nos planteó el peso de la existencia y nos dijo, llévenlo. Pero este peso, al aceptarlo, no nos destruye, sino que nos transforma. Tómense su tiempo para llevar su vida, porque es en esta paciencia que se revela su verdadera fuerza. La vida no exige prisa, exige valentía, no exige velocidad, exige permanencia. Y Nietzsche, en su incisiva filosofía, nos recuerda que solo quienes resisten todo el camino pueden considerarse verdaderamente fuertes. Tu fuerza no es un rayo caído del cielo, no es una explosión repentina que lo resuelve todo en minutos. Es un río que fluye lentamente, surcando la roca con el paso de los años, hasta que las montañas se convierten en valles. Cada lágrima que has derramado es parte de este río. Cada dolor que has atravesado, cada silencio que has soportado, puede que aún no te des cuenta, pero el tiempo te está moldeando. El sufrimiento te está puliendo. La soledad te está esculpiendo. Y cuando mires atrás, verás que no borraste tu debilidad, la transformaste en un cimiento. Nietzsche dijo que debemos amar el destino. Amor fati. Ama incluso lo que duele, incluso lo que pesa, incluso lo que retrasa. Porque cuando aceptas tu destino por completo, sin apresurarte a cambiar lo inmutable, tu fuerza se vuelve invencible. No hay nada que temer, porque nada se rechaza. Cada retraso forma parte de tu historia. Cada obstáculo forma parte de tu construcción. Es este amor al destino, esta aceptación radical del tiempo de la vida, lo que revela la grandeza que se esconde en tu interior. Piensa en los grandes creadores de la historia, aquellos que dejaron una huella que el tiempo no ha borrado. Ninguno de ellos construyó nada en 23 minutos. Todos soportaron décadas de silencio, rechazo, dolor y soledad, pero resistieron. El genio, dijo Nietzsche, no es quien surge de repente, sino quien lleva el peso de su propia vocación. El tiempo que el mundo llama demora es, de hecho, el tiempo necesario para que la obra se vuelva eterna. Así es contigo. Cada demora es madurez, cada silencio es profundidad, cada debilidad es el comienzo de una fuerza aún por revelar. Ahora, cierra los ojos un momento e imagina que tu vida se repite una y otra vez, como en un eterno retorno. ¿Sería una pesadilla o una celebración? Si la respuesta te asusta, no huyas. Tómate el tiempo necesario para transformar tu vida en algo que valga la pena vivir para siempre. Este es el reto de Nietzsche. No se trata de borrar tu dolor,
sino de moldearlo hasta que se convierta en parte de tu fuerza. No se trata de escapar del tiempo, sino de bailar con él hasta que cada paso tenga sentido. Y aquí está la verdad final. Tu fuerza no se revelará cuando te apresures, sino cuando aceptes el ritmo de tu propia vida, cuando dejes de comparar tus pasos con los de los demás, cuando abraces tu soledad, cuando cargues con su peso, cuando ames incluso tus retrasos. Es en ese momento que dejas de ser esclavo del tiempo y te conviertes en creador. Nietzsche no te llama a apresurarte, te llama a perseverar, a resistir, a transformarte en alguien que no necesita apresurarse, porque ya has comprendido que la eternidad está en cada segundo vivido con valentía. Así que tómate tu tiempo. No importa si toma años, décadas o toda una vida. Tu verdadera fuerza no reside en el final, sino en el camino. No reside en la prisa, sino en la permanencia. No reside en borrar, sino en revelar. Y cuando esa revelación ocurra, comprenderás que nunca fuiste débil. Simplemente te estaban preparando. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de tu vida necesita más tiempo? ¿En qué aspectos sientes que necesitas dejar de apresurarte y simplemente aguantar el proceso? Escribe en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros que también estén pasando por esto. Si este video te conmovió de alguna manera, dale a me gusta como símbolo de resiliencia, perseverancia y valentía ante el paso del tiempo. Suscríbete al canal para no perderte el siguiente paso en este camino, porque aquí no ofrecemos atajos, sino verdades que transforman. Y en el próximo video les mostraré cómo Nietzsche veía el sufrimiento no como un enemigo, sino como la llave que abre las puertas a su grandeza. No se lo pierdan.